Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerio de Fe. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parreria y hoy vamos a tratar un tema que es muy interesante, el divorcio. Muchas personas en la iglesia no aceptan el divorcio, a los divorciados los aceptan, pero lo tienen como en un segundo lugar, no le dan tanta importancia. Y vamos a ver esto a nivel bíblico y para eso invité al pastor de España, el pastor Andrés López. Sea bienvenido, ¿cómo está usted, pastor? Un privilegio poder estar esta tarde con todos ustedes y bueno, espero que pueda aportar o arrojar luz en lo que me sea posible en relación al tema que nos compete en esta tarde. Amén. Mira, pastor, hay mucha gente, te voy a contar un testimonio, ¿no? Yo en el año 80 más o menos estaba en una iglesia en Mar del Plata. Y después del año 80, 90, en el 2000, vienen cambiando, ¿no? La forma de pensar y de actuar, porque vamos a decir que en el 80 no era muy habitual separarse, las personas aguantaban, sufriendo, todo, pero ahora está todo muy así, ¿no? Ay, no me gustó y pum, se separan. Y estamos hablando que esto está afectando porque son personas dentro de la iglesia. Pastores de renombre están divorciados también. Y la gente al ver los que hacen de arriba, también los que están abajo, copian, ¿no? Entonces, en el año 80 había una señora que se divorció y vino a la iglesia. Y bueno, había otro muchacho también y se enamoraron, se gustaron y quisieron hacer su vida, ¿no? Y el pastor no los quiso casar, no los quiso bendecir, entonces se fueron de la iglesia y eso viene, cualquier cosa que te molesta, que el pastor te quiere disciplinar o que te dice no es el tiempo, vamos a esperar un poco, te quedas irritado y te vas a otra iglesia. Y el otro pastor, sí, vení, y te acoge, todo bien, ¿no? Y te bendice y te da como tu capricho, ¿no? Ahora no está ese sentimiento de obediencia al pastor, todo, ¿no? También hay muchos pastores que dejan que desear. Pero si vos tenés un buen pastor, tenés que seguir las ordenanzas bíblicas, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar. Vamos a hablar de principios, algunos principios, 5 o más, principios bíblicos que nos ayuden a entender cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Porque el divorcio siempre existió, ¿verdad, pastor? Sí. Bueno, evidentemente sí. Desde el principio podemos ver que en relación al matrimonio en sí, la primera institución que Dios creó. De hecho, estaba conectando con Cristo y la Iglesia, o sea que al final el matrimonio es algo agradable a los ojos de Dios. Por lo tanto, no es algo que Él desee que se rompa en absoluto, pero tampoco desea Dios que haya personas que estén con Él y se aparten y le den la espalda a Dios. Pues eso es lo mismo. Aquella persona que está en Cristo, que sirve a Dios y que luego abandona y se va y aparta su fe, pues también es una ruptura, como si fuese un divorcio, ¿no? Pero bueno, es verdad que el apóstol, o sea, la Escritura nos relata desde el Génesis, ¿no? Que verdaderamente el hombre en ocasiones tenía hasta más de una mujer, ¿no? Pero es cierto que el corazón de Dios deseaba desde el principio que fuera varón y hembra, o sea, un hombre y una mujer, ¿no? Y lo deja bien claro de que ya no serán más dos, sino una sola carne. Pero luego es verdad que en el Éxodo, evidentemente, habla precisamente Moisés en la ley que daba carta de divorcio. Sí, por la dureza del corazón, podían llegar a repudiar a sus esposas, ¿no? Pero también hay que considerar que en aquel tiempo la cultura, evidentemente, el hombre tenía mucho más poder y peso sobre la mujer que lo que conocemos hoy, ¿no? Pero no es algo que agrade a Dios el divorcio, es como la última opción, ¿no? Siempre hay que buscar la reconciliación, siempre hay que buscar una solución donde el mediador sea Jesús, ¿no? Porque al final Él es el mediador entre Dios y los hombres y especialmente dentro del matrimonio, ¿no? Dios no quiere realmente el divorcio, pero bueno, por eso Jesús mismo fue uno de los que habló precisamente sobre el tema del divorcio, que se podía dar carta de divorcio solamente en caso
de fornicación. Y el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 7, también habla precisamente que solamente lo ve óptimo al divorcio cuando sea por causa realmente de que la persona corre riesgo su vida. Solamente esas dos salvedades, ¿no? Vemos en las Escrituras que respaldan que un caso, una persona llegue al divorcio. Eso es muy interesante lo que decís, porque hay muchas mujeres que se casan y el marido tal vez se vuelve alcohólico, ya era alcohólico y ella no sabía, eran jovencitos, pasa el tiempo y empiezan las dificultades de la vida y ya empiezan a tener los hijos y eso agrava la situación económica y en vez de esforzarse tal vez más, empieza a beber. Y ahí queda irritado, golpea a la mujer, y eso se repite una y otra vez, y es un infierno, ¿no? Para la mujer, y la vida de él ya es un infierno. Pero como ella es cristiana, el pastor le dice, no, usted se tiene que quedar ahí, con ese matrimonio. Es aconsejable decirle que se separe a esa mujer en ese momento. Bueno, yo me he visto inmerso en casos así y realmente siempre hay que dar el lugar a la reconciliación y cuando no se consigue hay que tener una separación como enseña la Escritura. Tampoco nos vamos a la palabra. 1 Corintios 7 habla de que es bueno separarse por un espacio de tiempo, pero no demasiado para que el diablo no los tiente, para probar realmente si hay una firme voluntad de restauración. Porque la restauración viene por las dos partes, no solo por una. Si una parte no quiere y su vida corre riesgo, pues evidentemente, por desgracia, tendría que llegar a... Bien. Tenemos a Juan Carlos Soto que nos está saludando, la verdad, estaba escribiendo, pero lo vamos a saludar al vivo, que Dios lo bendiga grandemente, al profeta Juan Carlos Soto de Chile. Amén. La verdad que hay personas que son... personas que se casan por diferentes motivos. Vos tenés sea mujer o sea hombre, ¿no? Pero la situación es la misma. Sea, tengo un buen corazón, te amo, todo, y de repente el otro está engañando a la persona, ¿no? Con sus sentimientos. Yo creo que te ha pasado en un relato que me has contado, ¿no? Que tú estabas enamorado y la otra chica no quería casarse, no quería una relación seria. Y hoy hay mucho de eso, de personas que quieren una relación seria y el otro quiere pasar el tiempo con alguien que lo ame, etcétera, ¿no? Y de repente tal vez cambió la situación o hay gente que mira la cartera, ¿no? Este es viudo, tiene dinero, no sé qué, ¿no? O viuda. Y se casan por el interés. Esas personas terminan en la relación lastimando a la otra. Y la otra tal vez queda sola, divorciada, queda con un corazón quebrado. ¿Qué le podemos decir a esas personas? ¿Qué dice Dios sobre esas personas? ¿Tienen que quedar solas toda la vida, como dicen algunos pastores, y que te maldicen todo? ¿O Dios te da una segunda oportunidad y puedes rehacer tu vida con alguien sincero? Claro, como he mencionado desde el principio, el matrimonio es un pacto que lo ha establecido Dios, es la primera institución que Él creó. Entonces, partimos de la base de que Él no quiere el divorcio. Eso nos tiene que quedar siempre muy claro. Pero también hay que entender quién es el que rompe el matrimonio. Evidentemente, es muy considerable entender que Dios no quiere que sus hijos sufran. Pero también es cierto que Dios quiere que se luche por ese matrimonio. Ahora, si hay una parte, como menciona, donde realmente no quiere nada con Dios, no quiere restaurar nada y lo único que quiere es aniquilar a su pareja y bajo ningún concepto está dispuesto o dispuesta a arreglar, es obvio, ¿no?, que esta persona tiene plena libertad para poder rehacer su vida, divorciarse, obviamente, porque cuando he dicho que peligra su vida, es un poco, es un abanico amplio, ¿no? Porque a veces cuando decimos que peligra la vida del ser humano, puede ser de mucho, porque hay muchos maltratos, ¿no? Está el maltrato físico y está el maltrato verbal y el maltrato incluso sin palabras. O sea,
porque yo puedo no decir, ignorar, hacer vacíos emocionales a la otra persona, y es un tipo de maltrato. O sea, el maltrato no solo siempre son las palabras pueden hacer mucho daño, pero el ignorar o no considerar en nada a tu pareja, pues también lo es. Y eso pues hace daños emocionales, psicológicos, que incluso esa persona puede llegar a caer en una depresión y por lo tanto pues incluso peligrar su vida. Por lo tanto, el riesgo de su salud está también en riesgo, no solo por maltrato físico, sino el maltrato psicológico. Es verdad. Y también tenemos que incluir a los hijos. Cuando un padre o una madre se separan, queda psicológicamente los hijos mal. Y hay que tratar de ayudarlos espiritualmente, ¿no? Y a asumir esa separación, porque yo tengo padres separados y cuando yo tenía 10 años, mi padre era el golpeador, se separaron. Y ahí el hijo no entiende nada. ¿Cómo se ministraría eso, ¿no? A la familia? Bueno, está claro que los hijos en realidad, en principio, lo que se encuentran es divididos, ¿no? Porque es obvio que ellos quieren agradar a sus progenitores, como es algo natural, ¿no? Y no quieren defraudar a ninguno de los dos. Es obvio que depende, cuando hablamos de los hijos, como bien han mencionado, habría que catalogar qué edad tienen los hijos. Cuando el hijo es pequeño, es una circunstancia, pero cuando el hijo ya tiene, por ejemplo, la adolescencia, ya está en un nivel de razonamiento, y más si es un hijo o hija ya adulto, ¿no? Depende de la edad que tienen, ellos pueden valorar y bueno, optar por aquel progenitor que consideran que realmente, pues, a su juicio, entienden que es la persona que está haciendo bien las cosas o medianamente correcta, ¿no? Luego está el caso, porque he visto muchos casos de divorcios donde está en una custodia compartida porque, bueno, nunca se entendieron y se divorciaron y el hijo pues quedó con esa custodia compartida y aun cuando pasan los años lo prefirió así, ¿no? Hay casos y casos, pero es cierto que los hijos se ven en un proceso, un divorcio puede producir un estado de depresión, ¿no? Es un vacío, porque es un vacío emocional. Cuando convives con una persona muchos años, 10, 15, 20, 30 años, y de golpe sale de tu vida, eso genera un trauma, es como cortar algo de tu cuerpo, ¿no? Y un hijo sufre igual, porque al final su formato de vida biológico lo conforma un hombre y una mujer que lo criaron, que eran niños, que tiene sueños, se acuerda de su infancia, de todas las cosas que hacían juntos, y de golpe pues desaparece esa figura, ¿no? Y se queda solamente un progenitor. Y esto realmente es traumático, realmente es un proceso donde ellos, por eso digo que si es adolescente o joven, lo pueden canalizar muy bien con Dios, pero cuando es más niño, pues a veces pueden traer problemas bastante más serios que probablemente necesitan ayuda de un profesional en psicología para poder ayudarle a restaurar su vida. ¿Y cómo se puede ayudar a los hijos, ¿no? ¿De qué forma? ¿La madre bíblicamente le tiene que hablar, enseñarle? ¿Cómo? Porque generalmente, te explico una situación. Generalmente la madre termina hablando mal del padre. Y cuando el hijo va a llevarle los reclamos al padre, el padre habla mal de la madre. Y entonces la cabeza del chico explota. ¿Cómo tendrían que manejarlo eso los padres, Sí. ¿no? Que son cristianos, estamos hablando de cristianos. ¿Cómo tendrían que manejarlo, ¿no? Para no lastimar a sus propios hijos, ¿no? Yo creo que lo que yo hice, por ejemplo, yo hablo por mi propia experiencia, mi propia hija, yo siempre la he guiado a Cristo. O sea, lo más importante es que tenga un encuentro con Jesús y eso es lo más relevante. Al final, yo siempre he aconsejado, por ejemplo, a mi hija que ella tome sus propias decisiones. Y esto lo hablo por mis padres, por ejemplo, que no son creyentes católicos, no son evangélicos, pero mis padres siempre me enseñaron principios. Por eso a veces se habla mal por la gente que es de otra religión, pero de alguna manera los valores y los principios, cuando son buenos y hay que valorarlos.
En este caso, mis padres siempre respetaron mi decisión. Ellos me daban un consejo si yo se lo pedía. Y si no, pues no me lo daban. Pero me daban un consejo, pero si yo optaba por hacer otra cosa diferente, ellos me respetaban y yo lo admiro. Y es lo que yo he practicado con mi hijo, porque a la luz de las escrituras lo veo correctamente, ¿no? Creo que en realidad es la voluntad de Dios, ¿no? Que verdaderamente podamos dejar que nuestros hijos tomen sus propias decisiones. Porque al final nosotros coaccionarlos o hablarles mal del otro progenitor, que yo considero que es algo catastrófico, porque al final hace daño al niño. Por ejemplo, yo no puedo hablar a mi hija mal de su madre. O sea, no puedo. O sea, yo tengo claro que es así, es un principio. Su madre tampoco hablaba mal de mí a su hija, o sea, a mi hija. O sea, que al final yo hablo de mi caso, ¿no? Yo no sé otros casos y sí conozco casos de que los progenitores han estado, pues, mal hablando sobre la otra pareja. Y eso en realidad, pues, hace un daño atroz. Si ya de por sí el daño del menor o del hijo es muy grave, pues el hecho de que hablen mal, pues lo agrava más. Porque al final no puedes provocar a que tomen ninguna decisión, porque ellos ya deben de tomar sus propias decisiones. No olvidemos que a partir de 16 años, no sé, allá en Brasil, no sé, en los diferentes lugares de Latinoamérica, pero aquí con 16 años tiene la mayoría de edad, no general, pero sí una mayoría de edad en relación a donde quiera vivir en caso de un divorcio, ¿no? Ellos ya pueden decidir por sí mismos lo que escogen. ¿Cómo toma la Iglesia Asamblea de Dios de España el divorcio, ¿no? Porque tú eres pastor, estás pastoreando y estás solo, ¿no? Sí, sí. Entonces te hago dos preguntas. ¿Cómo toma la Iglesia y cuánto tiempo es, ¿no? Como para volverte a casar, porque tenés libertad para casarte otra vez, ¿verdad? Sí. Bueno, Asamblea de Dios, según los acuerdos que se llegaron en su día, y no sé, creo que Asamblea de Dios a nivel mundial de alguna manera hay un consenso sobre estos principios. El divorcio solo, como he mencionado antes, solamente se considera una persona divorciada que pueda volver a casarse cuando sea por causa de, como he mencionado, de que corre peligro su vida o por causa de adulterio, ¿no? En cualquiera de los dos, la persona queda libre, ¿no? Entonces, para poder rehacer su vida y poder bueno, reconducir su vida. Fácil no es. Como pastor, peor, es obvio, ¿no? El divorcio, por eso digo desde el principio que el divorcio no es algo agradable, es algo muy difícil y que creo que muchos podrían entender que no es algo saludable, al revés. Por eso yo, mi consejo siempre pelea por tu pareja, por tu esposo, por tu esposa. No te dejes arrastrar por lo fácil que es tirar la toalla y pasar páginas, que en realidad nunca la pasas. La persona que pasa por tu vida que te dejará una huella por siempre hasta que te mueras, ¿no? Porque fue parte tuya y eso es una realidad. ¿Se supera un divorcio, pastor? Sí, yo sí tengo que hablar un poco sobre mi divorcio. Yo tuve experiencias muy traumáticas en su tiempo. Yo estuve tuve tentativa de suicidio, tuve tentativa de caer, yo nunca tuve problemas con el alcohol, tuve tentativas con el alcohol, o sea que no caí, pero sí es cierto que tuve un ángel que Dios mandó para ayudarme, ese ángel es mi hija, que aun estando a 3.500 kilómetros, Dios lo usó con unas palabras muy, muy interesantes, ¿no? Que si realmente no lo hacía por mí, que lo hiciera por ella, pero que luchara, ¿no? Y que no me dejara abatir, ¿no? El divorcio es muy duro y lo digo así abiertamente porque es verdad, es muy traumático. Dios me ayudó. Yo me acuerdo que a los pies de mi cama, de rodillas, yo sentí la presencia de Él a mi lado, abrazándome, diciéndome, yo estoy contigo, no temas, ¿no? Al final, del divorcio se sale, sí, pero se sale siempre que busquemos a Dios. Yo creo que la mejor medicina se llama Jesucristo, es rendir nuestra vida a los pies de Jesús y Él es el único que puede verdaderamente sacarnos de ahí. Fácil no es,
Borrar, olvidemos no, de que nunca vas a borrar tu pasado, pero sí de que tu pasado no te duela, que eso es lo fundamental. Al final es parte de tu vida, has escrito una historia en esta tierra y esa historia, bueno, se ha frustrado por situaciones, vale, ya está, pero lo importante es seguir adelante y seguir adelante puesta la mirada en Jesús. Y vos diste la respuesta, ¿no? ¿Cómo seguir adelante? Con la mirada a Jesús. Pero ¿qué más podríamos aplicar a esto, no? ¿Cómo sigo adelante con mi vida? Porque, sí, con Jesús, pero mi corazón está destrozado. Porque mi futuro que yo creía que tenía quedó truncado, no existe más. La vida que yo planeé, voy a decir, al lado de mi mujer, ¿no? Aunque yo tengo mi mujer, un buen matrimonio, todo, para que la gente sepa, ¿no? Que no estoy separado, pero dando ejemplo, ¿no? Una persona hablando como hombre, ¿no? Yo estoy divorciado, mi corazón queda destrozado. Puedo decir, seguir adelante con Jesús. Pero yo me aferro, oración, todo, pero mi corazón está destrozado y los sentimientos no se manejan. ¿Cómo? Hay gente que ha llegado a suicidarse. Sí. Entonces, ¿cómo lo ayudamos para que no lleguen a eso, no? Bueno, es obvio que te agradezco esa pregunta de cirujano. Es cierto que, como lo he dicho, parece muy simple, pero en realidad es lo que hay que hacer, puesta la mirada en Jesús. Pero es cierto que a mí me ha ayudado mucho. Mis padres no vivían muy lejos. Cuando pasó lo que me pasó, pues evidentemente ellos también, yo tenía que ayudarles a ellos. Y había momentos en los que ellos me ayudaban a mí, especialmente mi madre, ¿no? Pero mi padre también tenía sus momentos, porque al final, por eso hablamos que un divorcio no es un trauma de un hombre y una mujer, es un trauma de una familia, de dos familias que se han roto también, a nivel general, ¿no? Porque ahí hay suegros, suegras, en fin, ahí hay de todo, que todos terminan siendo afectados, ¿no? Aplaudir un divorcio para mí considero que sería algo triste, ¿no? Porque el divorcio no es algo bonito, es algo hasta la propia palabra del ¿no? Entonces, yo me aferré a ellos, luego pues reconozco que mi hija cuando vino de estudiar, que estaba estudiando en Finlandia, pues evidentemente al volver y vivir conmigo, pues también se ha hecho... Habla un poquito más fuerte o acércate al micrófono. Sí. Las cosas se han hecho mucho más llevaderas con mi hija, obviamente, viviendo conmigo. Tiene su cosa buena, ¿no? Yo quiero decir esto, si tú estás viviendo un tiempo de divorcio, la vida te puede volver a sonreír, pero no voy a negar una realidad. Y esto también, la persona que pueda estar escuchando esto, es cierto que hay un ligero temor a volver, no a equivocarte, sino equivocarte y que no sea la persona correcta. Porque rehacer tu vida no es encontrar a una mujer y casarte con ella. Tiene que estar con la persona correcta. Y yo me he encontrado personas que cuando piensan que yo estoy divorciado, piensan, entonces, te equivocaste. Y digo que no. Yo agradezco los 21 años que yo viví con la madre de mi hija, para mí fue buenísimo. Con lo bueno y con lo malo. Me quedo con lo bueno, lo malo lo desecho, pero no. Yo soy quien soy porque Dios la usó a ella. Independientemente de las decisiones que después se tomen. Igual que yo, todos estamos tomando decisiones, correctas o incorrectas, pero todos los días tomamos decisiones. Importante tomarlas bien. Pero, en definitiva, uno tiene que enfocarse hacia adelante, en el que Dios puede darte una nueva oportunidad donde tú puedas rehacer tu vida y, sobre todo, lo más importante es servir a Dios. Porque lo prioritario es servir a Dios. Tener una pareja no es lo más importante. Es una añadidura que Dios va a dar, porque no olvidemos que en Génesis 2, dice la Escritura que Dios le hizo ayuda idónea a Adán, que no era bueno que estuviera solo. Entonces es algo que queda por sentado, que el hombre no es bueno que esté solo. Eso lo sabe Dios, entonces es algo que cae por su peso. Él no quiere que yo esté solo, no quiere que los varones estemos solos, porque lo dice la Escritura. Si estoy solo es porque necesito ese tiempo. Lo tengo claro. Independientemente, yo sé que estoy sano, sé que Dios me ha sanado, pero es un proceso personal.
en el que yo tengo que pasarlo y cuando llegue mi tiempo, pues tendré a esa persona. Pero va a ser la persona, como fue la madre de mi hija, será la persona que Dios tiene también para mí. Porque en definitiva tiene que ser una persona que encaje a la perfección por Dios. La mujer idónea. Sí. Tiene que haber algo que late, ¿no? El corazón o en la vista, no sé cómo, pero que Dios te muestra es esta. ¿Sabes? Te voy a contar mi testimonio para que la gente sepa. Yo cuando estaba con mi esposa, ¿no? Que hoy es Luciana, yo había asociado 200 iglesias en Argentina, ¿no? Entonces yo le hice una gira, la llevé a 4 radios, un canal de televisión, cosas que acá no se pueden hacer porque es otra mentalidad la de los brasileños. Pero allá en Argentina se podía hacer eso y lo hicimos. Y resulta de que ella nunca había visto eso en las iglesias, ese avivamiento, y ella vino con una segunda traductora el otro año, ¿no? Y yo no tenía en la cabeza nada con ella, solo que la gente veía que nosotros nos gustábamos, nosotros no nos dábamos cuenta, nos dimos cuenta porque la gente, yo estaba todo el día hablando de ella y ella estaba todo el día hablando de mí. No, el apóstol Marcelo de Argentina, maravilloso, no sé qué, hablaba más de mí que, viste, de no sé. Y entonces yo también lo mismo, yo hablaba de ella y la llevaba y llevaba el CD de ella y todo, ¿no? Y entonces mi mamá me llamó la atención, ¿qué pasa con esa mujer? ¿Estás hablando tanto? No sé, ahí me cayó la ficha, ¿qué pasa que estoy hablando? Empecé a orar y agarraba el CD, le digo, Dios, ¿esta es la mujer para mí? Hasta que vino convicción en mi corazón. Cuando ella vino la tercera vez, yo le quería hablar y Dios no me dejó. Cuando ella se fue, yo lloré. Y cuando ella se fue, también lloraba. Es como que se despedazaba nuestro corazón. Y cuando llegamos, ella allá en el avión, la traductora le dijo, vos estás enamorada del apóstol. Y yo lloraba y digo, Dios se fue y ahora qué. Y después por internet nos pusimos de novio. Y después de 6 meses de hablar y hablar, por 9 horas hablábamos por Facebook y todo. Ahí Dios hizo algo maravilloso. Nos casamos hace 12 años que estamos casados. Es lo que vos decís. Encontrar esa mujer, ese hombre perfecto para tu vida, no para el mundo, para tu vida, para construir. Y Dios te lo muestra, ¿no? Eso es lo que quería dejarle claro a la gente, ¿no? Porque te voy a hablar un caso y ahora te dejo a vos con esta pregunta. Hay mujeres, vos lo dijiste bien claro, ¿no? Que se rompe, Dios quiere un pacto con el pueblo, ¿no? Y el pueblo se lo rompe yendo a adorar a dioses a extraños. Y en el matrimonio lo mismo. Empiezan a por ahí a tener otras ideas, a valorizar más a otras personas. ¿Y qué pasa? Cae en pecado el hombre o la mujer, ¿no? Y la otra persona está ahí orando, ayunando, Señor, trocale y pasan los meses, pasan los años, y la otra persona está queriendo perdonar, pero la otra no quiere ser perdonada. Y termina quebrando todo, y se va con el otro o con la otra, ¿no? O si se queda es por un interés o por los hijos, para no dividir los bienes. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? ¿Cómo lo ve Dios? Porque uno está perjudicando al otro. Pero yo quiero estar en el pacto con Dios, estoy ayunando, estoy buscando de Dios. Y de repente la otra persona no quiere más nada. Entonces, ¿cómo lo ve la iglesia? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo hay que ministrar a la persona? ¿Qué hay que decirle? Bueno, yo creo que la Escritura tiene la respuesta siempre a todas las preguntas. No hay otro lugar más grande ni más hermoso que ir a la palabra del Señor. Cuando nos vamos a Apocalipsis capítulo 3, ahí habla de una determinación de parte de Dios, ¿no? Dios siempre busca al ser humano, al cristiano, al no cristiano. El que no es cristiano para que conozca a Jesús, tenga un encuentro con Él. El que es cristiano y vive una religión, a que viva una relación verdadera con Cristo. Pero en cualquier caso siempre Dios nos está buscando porque Él es un Dios de amor. Entonces, evidentemente, cuando hay un caso como tú mencionas y vemos en Apocalipsis capítulo 3, esta iglesia de la Odisea dice que por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca.
con lo cual te indica claramente que todo tiene un espacio-tiempo. O sea, no hay un tiempo ilimitado para esto. ¿Qué ocurre cuando en el matrimonio una de las partes, hombre o mujer, está en pecado? Yo conozco casos, ¿no? Conozco casos con nombres y apellidos donde el esposo era un adúltero, en este caso, que conozco, el esposo era un adúltero y ella pues aguantó, llegó a un punto hasta que se liaba tortas con él, le cerraba la puerta con candado para que no se fuera. Hoy siguen juntos. Pero son casos, casos muy concretos. Pero sí he visto que es verdad que hay más casos de varones que al final han vuelto en sí que al revés, ¿no? Pero otros que no, porque evidentemente nunca han querido, como bien han mencionado. Entonces, una mujer que está al lado de un adúltero, que no quiere arrepentirse y que sigue en su pecado, al final ella se convierte también en una cómplice de ese pecado, porque está en unión. O sea, el hombre y la mujer están unidos por el matrimonio, ¿no? Esa unión que tienen delante de Dios, ya son una sola carne. Si una parte, ya sea la parte masculina o femenina, está rompiendo el pacto como es el adulterio, es obvio que el pecado entra dentro de esa unión y es obvio que el pecado está afectando a la otra parte, que aunque no esté pecando, está siendo afectada directamente. Por lo tanto, es obvio que a priori no es bueno tomar decisiones en cabeza caliente. Es bueno poner hielo en los pensamientos, orar, ayunar, dedicar tiempo a buscar a Dios. Pero es verdad, como bien dices, apóstol Marcelo, que realmente si no quiere, no puedes obligar. Y una de las características claras de Dios es que Él es un caballero. Él jamás nos va a obligar. No nos obliga para la salvación. No nos va a obligar tampoco si uno decide escoger a otra persona que no sea tu marido o tu mujer, no te va a obligar nunca a cambiar. O sea, no te va a obligar a que tú dejes a esa persona y vuelvas con tu marido o con tu mujer. No te va a obligar porque él es un caballero. Ahora, es cierto que nuestras decisiones traen consecuencias. No sé si he contestado a la pregunta. Sí, sí. Y decime algunos principios para ayudar a las personas, ¿no? Que ya más o menos tenés de lo que hemos hablado para poner los principios en la mesa, ¿no? Personas que son justas, pero se casaron en yugo desigual, engañados tal vez, o pensando de que, bueno, yo voy a orar y yo voy a ayunar y lo voy a convertir a Cristo y voy a ganar un alma. Y resulta que él nunca se convirtió, ¿no? Entonces terminan teniendo hijos y termina sufriendo la mujer y siendo traicionada una y otra vez, con riesgo a quedar con un SIDA o con otra enfermedad de otras mujeres que trae el marido a la casa. Entonces, principios bíblicos, decime, ¿cómo las personas, en este caso la mayoría son mujeres, ¿no? Pero también a veces son hombres que son afectados. Entonces, ¿qué le podrías decir, no? Bueno, evidentemente el caso que me has puesto es muy concreto y específico, ¿no? Una mujer o un hombre que se ha casado con una persona que no es creyente. La verdad que ya partimos de que no era de Dios. Y partimos de que cuando algo no era de Dios, no es de Dios y nunca será de Dios, porque no era de Dios. Ante esa realidad, es obvio que lo primero que hay que entender lo que dice la Escritura, que el marido o la mujer santifica a su pareja, ¿vale? Si buscas a Dios, dice la Escritura que la santifica. Bien. Pero cuando ves ahí 1 Corintios 7, especifica ese capítulo es muy interesante para los matrimonios, precisamente porque te especifica de que si esa persona no te frena tu relación con Dios, no te limita en tus funciones del Evangelio, es una persona que aunque no es creyente, pero te deja vivir tu vida de fe y de relación con Cristo y con la Iglesia, es obvio que no debería de separarte, porque no es una persona que te está generando ningún problema. Ahora, si es un adúltero, bueno, ya lo tienes claro. Lo he dicho antes, por causa de adulterio es uno de los motivos por los cuales tú puedes
pues eso, pedir carta de divorcio, divorciarte y ya está. Y mejor vivir sola o solo que estar mal acompañado. Si una persona que está en adulterio te está contaminando y te está dañando. Por lo tanto, cuanto antes se extirpe. ¿Que hay hijos? Ya, pero tú puedes pensar que a los hijos le estás enseñando que el pecado no es tan malo. Porque aunque esté en pecado su padre, tú lo estás avalando dejando que él tenga esa vida, esa doble vida de pecado. Por lo tanto, como cristiana o cristiano, debe de ser responsable, alguien de los dos tiene que ser responsable, tomar las riendas del hogar con el enfoque bíblico y decir, yo tengo que instruir a mis hijos en la palabra del Señor. Yo tengo que instruirlos en la sana doctrina, porque al final Dios me va a pedir cuentas a mí, ya sea hombre o mujer. Creo que uno tiene que tomar las riendas. Si tu pareja no lo ve, no quiere, pues tú tienes que hacerlo y tendrás la bendición de Dios sin lugar a dudas. Otro compañero, pues, o compañera, pues si es posible o no, pero lo más importante es obedecer a Dios y estar en la bendición de Dios. Siempre y cuando, ya digo, como he mencionado, él esté en pecado. Si no está en pecado, pero yo he conocido casos de hombres que no han dado problemas a sus mujeres y ese caso existe, ¿eh? Y no ha tenido por qué divorciarse. O al revés, yo he conocido también hombres casados en la iglesia y su mujer siempre le ha dejado que vaya a la iglesia a su marido y ella nunca se ha convertido. O no, no lo sabemos, pero nunca ha ido a la iglesia. Pero bueno, no es problema porque no le ha generado un conflicto. Pero cuando se generan conflictos o encima se agrava más con el pecado, es obvio que lo mejor es presentar carta de divorcio, liberarte de ese error tan terrible que un día cometiste y bueno, servir a Dios sobre todo, enfocarte que el divorciarse no es buscar a otra persona, divorciarse es servir a Dios y Dios pondrá como añadidura lo que tenga que poner. Si eres mujer, Dios pondrá un hombre que necesitas y si eres varón, una mujer. Pero está claro que en su tiempo y en su forma, nunca nos adelantemos a los planes de Dios. No sé si es suficiente, no sé. Sí, sí, hay que esperar el tiempo de Dios. La gente a veces dice, porque acá el brasilero dice, Dios habló conmigo, ¿viste? Y vos lo estás adoctrinando, enseñando la palabra, pero Dios ya habló con él, entonces yo ya no puedo hablar más nada, porque no voy a hablar encima de Dios, solamente que son pensamientos que le vienen a ellos, sea hombre, sea mujer, pensamientos que le vienen a ellos que dice, no, es este, y es el sentimiento humano, humanista, que quiere, ¿no? Y se vuelve a equivocar una vez y otra vez y siempre se está equivocando. Entonces, esto es maravilloso poder hacer este programa. Si tú tienes alguna palabra más desde tu experiencia que le quieras transmitir a la gente, estás en libertad. Bueno, básicamente decir que la Escritura dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cómo no, en una experiencia traumática como puede ser el divorcio, todo lo puedo en Cristo también entra en esto. Por lo tanto, si eres divorciado o divorciada, aférrate a Jesús. Aférrate a lo que tienes. Lo digo desde el punto también de la depresión, que también la he conocido y sé lo que es como el sumidero de un fregadero, ¿no? Que te quiere tragar, ¿no? Y que quiere que desaparezca de este mundo y de esta sociedad. Pero uno tiene que sobreponerse a todo esto, ¿no? Y poner la mirada en Jesús, poner la mirada en lo que tienes, no en lo que no tienes. Porque si te enfocas en lo que has perdido o lo que no tienes, siempre te vas a venir abajo. Enfócate si tienes hijos en tus hijos, enfócate si tienes padres en tus padres, pero siempre valora lo que tienes, aférrate a ello, valóralo y sobre todo la mirada en Cristo, aférrate a tu fe, a tus pastores, a tu iglesia, si eres cristiano, para que pueda eso consolidar tu vida y poner una vida de esperanza, porque la vida no se acaba después del divorcio. ¿Una nueva vida comienza? Sí, eso es cierto. Después de un divorcio hay una nueva vida, una nueva etapa, pero que depende de nosotros que esa nueva etapa sea una etapa mejor que la anterior o una etapa catastrófica. Pero si ponemos la mirada en Cristo, sin lugar a dudas, será mucho mejor porque tienes un bagaje, una experiencia que indudablemente no cometerás los mismos errores que cometiste en el pasado. Hasta aquí.
Qué bueno, qué bueno. Y realmente son etapas, porque es como, ¿no es cierto? La etapa, nadie te enseñó a ser padre, lo aprendiste mientras estaba esa etapa que vino tu hija, ¿no? Sí, Y cada momento de crecimiento de tu hija son etapas. Entonces, mientras ella tenía el tiempo de bebé era una etapa, después de niño, después de adolescente, ¿no? Y después viene la formación de la mujer y después vienen los nietos y son otra etapa. Entonces, es bueno esa palabra etapas, porque ahora viene una etapa de restauración, ¿no? Entonces, vamos a orar por aquellos que estén en esa etapa de restauración. Amén. Por amén. favor, pastor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Tú sabes, Señor, quién está al otro lado, Señor, y tú conoces su corazón. Probablemente su corazón está roto, está herido, herida. El divorcio es algo traumático, pero en ese trauma estás tú. Porque, oh Jesús, tú en la cruz del Calvario pensaste en todo y aun aquellos que un día vivirían el divorcio. Señor, te pido que tú ahora estés impartiendo de tu gracia, de tu poder, y que tú puedas intervenir en cada corazón herido, sanando toda herida de dentro hacia afuera, Señor, para que puedan, Señor, cicatrizar y puedan mirar con esperanza, con fe, con confianza en el futuro. Porque la vida no se acaba después de un divorcio. Comienza una etapa donde tú estás ahí para dar refrigerio, para dar esperanza y confianza de que largo camino nos resta por delante. Bendice a cada uno de los que están viendo este vídeo, Señor, esta presentación, Señor, y que tu gracia, tu poder y la revelación de tu Espíritu sea en cada corazón, trayendo sanidad, Señor, trayendo restauración, Señor, y que verdaderamente puedan gozar lo que les queda de vida de tu presencia. En el precioso nombre de Cristo, que tu bendición les acompañe. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias por tu tiempo. Sé que viniste corriendo del trabajo, tuviste que hacer algunas cosas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, edificándonos. Dios te bendiga. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Querido amigo, amiga, hermanos que nos están escuchando aquí al vivo, otros que van a entrar después, quiero pedirte que te dejes usar por Dios y que envíes este video a muchas personas para que puedan ser edificados, restaurados, para que vean que hay etapas en la vida de la persona, que las personas se equivocan, que las personas nos hace falta el amor, ¿no? Y la ayuda de otras personas. Entonces, quiero pedirte que compartas este video, que te suscribas al canal. Este es un canal para edificar a la iglesia. Saludamos a la doctora Diana de Ubaque desde aquí con el corazón. Vamos a hacer varios videos con ella también. Ella es una mujer de Dios que va a estar enseñando cómo poder ayudar a más personas. Dios los bendiga. Desde aquí, de Río de Janeiro, les saluda el apóstol Marcelo Parrella. Paz de Jesús, Dios los bendiga a todos.